¿Quién se iba a imaginar que mantenerse hidratada correctamente iba a ayudar a que tuvieras más paciencia, a que descansaras mejor y a que efectivamente saltes menos a la hora de tratar con tus hijos, ¿no? Eso es como algo que está como implícito, se dice, bebe mucha agua, mantente hidratada, pero no se relaciona directamente con esas reacciones que no queremos tener. Pero si nosotras que somos las madres que gestamos y que parimos, parece que si hacemos 1000 cosas, siempre nos entra la culpa de podía haber hecho 1002. Y si no hago 1003, pues parece que no soy tan buena madre, ¿no? Y muchas veces si una no es capaz de escucharse a sí misma y de analizar todo eso, llega un momento en que el estrés, la ansiedad y la autoexigencia a nosotras mismas hace que nos enfermemos. Yo creo que todas, si nos paramos a respirar y a escucharnos, que a veces necesitamos un poquito más de tiempo, cada una tiene sus procesos y sus momentos y sus maneras, todas notamos cuando algo no está yendo bien. Cuando realmente una toca fondo y una necesita ir a terapia y una tiene ideas de suicidio, eso la gente no lo cuenta. Es decir, al final la basura se queda en casa. Y cuando conecté un poco con la biología emocional, dejé la culpa de lado y dejé de sentir esta soy la nueva yo, a sentir, a escuchar a mi cuerpo. A esto es una señal de que mi cuerpo necesita esto o lo otro. No es que yo sea así. Creo que poner voz a historias como esta nos hace aterrizar mucho más en lo que es la maternidad real y no la maternidad idealizada, que es muy diferente. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Psicomatrona, el lugar donde siempre hablamos de maternidad y de paternidad real. Hoy tenemos una invitada súper especial para conocer su historia, conocer su revolución y conocer lo que es la biología emocional. Tenemos a Carla, que es bióloga, y nos va a contar cómo su proceso de maternidad le ha hecho unir su profesión a su realmente vocación y a todo el proceso de maternidad. Muchas gracias, Carla, por estar aquí y por darnos a conocer este mundo de la biología emocional. Muchas gracias a ustedes. Estoy muy emocionada de estar aquí y tengo muchísimas ganas de compartir esto que para mí efectivamente fue una revolución. Y ojalá que ayude a muchísimas madres como me ayudó a mí. Carla, ¿qué es la biología emocional? Eso es lo primero que tenemos que saber, porque muchos dirán, ¿y esto? Bueno, la biología emocional explica todo lo que ocurre en el interior de nuestro cuerpo en el momento en el que sentimos una emoción o reaccionamos de una manera concreta. Entonces nos ayuda a comprender ese punto de vista diferente, ¿no? Distinto, más interno, más biológico, fisiológico, para eliminar un poco la culpa de es que yo soy así o es que tal, y entender la raíz de nuestras reacciones o de nuestras emociones. Hombre, en maternidad suceden muchas cosas, muchos cambios en el cuerpo de la mujer, tanto durante el embarazo y después del parto y a lo largo de toda la crianza, ¿no? Sí. Me vienen no solo conversaciones que hemos tenido aquí con muchas madres, padres y profesionales. En el episodio anterior hablábamos con Wendy, por ejemplo, de cómo cambiar la materia gris en el embarazo y el posparto. Pero también me viene a la cabeza pues esas mamás y esos papás que dicen, mira, me siento mal porque es que le pego cachillo al chiquillo porque estoy súper atacada de los nervios, no sé qué, y hablan todo el rato de la crianza positiva, pero yo no puedo controlar esto. Correcto, es que a veces nos olvidamos, hablamos de cómo tenemos que actuar, pero nos olvidamos de lo que necesitamos para poder actuar de forma correcta, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que mantenerse hidratada correctamente iba a ayudar a que tuvieras más paciencia, a que descansaras mejor y a que efectivamente saltes menos a la hora de tratar con tus hijos, ¿no? Eso es como algo que está como implícito, se dice, bebe mucha agua, mantente hidratada, pero no se relaciona directamente con esas reacciones que no queremos tener, Pero ¿no? tú dime a mí, ¿cómo es eso de beber agua y mantener la paciencia? ¿Cómo es eso? Que voy Cuéntanos a buscar 3 ese litros. misterio de la biología que nosotros no nos hemos enterado. A ver, básicamente el agua, al igual que el alimento, es la base para nuestro cuerpo producir todo lo que necesitamos, ¿no? Y las emociones, vamos a decir las emociones positivas, están relacionadas con hormonas. Esas hormonas no las comemos de ningún lado, no las obtenemos del medio, las fabricamos nosotros. Entonces, si no tenemos la materia prima para fabricar esas hormonas o no estamos activando las vías correctas para fabricar esas hormonas, pues es que esa hormona se va a producir limitadamente. Si nosotros tenemos poca serotonina, vamos a disfrutar menos de las cosas. Así de sencillo, simplemente porque no tenemos las herramientas para poder producir esa emoción. Entonces, esa es la razón por la que bebiendo menos agua o descansando menos tenemos menos paciencia. Claro. Hombre, lo habíamos relacionado con el sueño alguna vez, ¿no? Todo el mundo sabe que pasando una sola mala noche
pues tu humor cambia, el cuerpo está mucho más cansado, tus reflejos son diferentes, ¿no? Tu nivel atencional pues casi es inexistente, pero es verdad que no le damos la importancia a la hidratación y cada vez pues la gente, al menos yo veo que beben pues muchos refrescos, mucho café, Sí. bebidas energéticas que al final creen que porque es líquido hidrata, pero todo lo contrario, lo que está haciendo es deshidratar constantemente. Mira, para poder comprender esto tenemos que pensar, se habla mucho del cortisol y del estado de alerta. El estado de deshidratación para el cerebro es un estado de alerta. El cerebro necesita agua para funcionar. Entonces, cuando esa agua, esa cantidad de líquido que está limitada, el cerebro no puede trabajar correctamente. Entra en modo alarma y hay funciones que limita. Y el tema de controlar las emociones o no gritarle a tu chiquillo, pues no es una emoción, digamos, una función básica para tu cerebro y la limita. Entonces, sí, se habla mucho de eso, pero no se termina de conectar los puntos. Ahí es donde entra la biología emocional. La verdad es que es súper interesante. Es decir, es verdad que siempre le decimos a las mujeres y siempre hemos escuchado todos los profesionales sanitarios del mundo diciéndote hay que beber mínimo entre 2 y 3 litros de agua al día, hay que comer de forma saludable, menos grasa saturada y nada de azúcar y no sé qué. Pero realmente yo creo que es lo que dices tú, a la población no le llega la información de por qué es importante hacer eso. Es decir, yo por ejemplo siempre pongo el ejemplo de que cuando yo estudiaba en el instituto, que no era una mente maravillosa, todo hay que decirlo, ahora soy una mente maravillosa, pero en el instituto no. Ahora me comprenderán por qué. Cuando yo estudiaba en el instituto, yo me acuerdo que estudiaba ciencia y química, que nos tocaba estudiar química, y esa tabla periódica. Que si el sodio, el potasio, el hidrógeno, que si ahora viene un oxígeno y pierde un oxígeno, entonces tengo que devolver un hidrógeno. Mira, y yo siempre estuve en clases particulares de química. Porque es que yo no entendía eso de que se llevaba uno y venía y me tenía que traer dos y tenía que hacer un intercambio de no sé qué. Cuando yo entré a la universidad a estudiar enfermería, que era lo que yo quería estudiar, tenía como asignatura bioquímica. Y entonces me enseñaban lo mismo, pero por fin yo lo entendí. Realmente con el ejemplo claro de decir, mira, nosotros tenemos que tener un equilibrio dentro del cuerpo, por ejemplo en el corazón, tenemos que tener un equilibrio de células en el que tiene que haber fuera de la célula tantos números de oxígeno y dentro de la célula tantos números de hidrógeno. Si en algún momento eso se desestabiliza, te da un infarto. Entonces es súper importante que siempre tengas el mismo equilibrio de esto con esto. Y entonces yo dije, Dios, qué mal me han estado enseñando la química y la biología en el instituto. Si te juro por Dios que lo voy a confesar. Yo pensaba que esas cosas de la tabla periódica eran cosas inventadas. Era como el latín, era como las estrellas y el planeta Plutón, que están inventados, que ya ni existe. Es decir, cuando yo dije, jolín, es que de verdad eso nosotros lo tenemos dentro de nuestro cuerpo. El sodio, el potasio, el magnesio, el hierro. Jolín, me lo hubiesen enseñado un poquito mejor. Porque a pesar de que tú habías elegido la rama de ciencias, porque tu intención y tu inquietud era aprender cosas de eso y dedicarte a eso, no nos enseñan bien. O sea, que tú que eres bióloga y que justamente te dedicas a la enseñanza y a la educación en un instituto, qué importante es que te enseñen lo que es también la biología emocional. El contexto es súper importante. Es súper importante, como tú dices, tenemos que entender no solo el proceso en sí, sino el por qué y para qué. Y a veces es verdad que los profesores nos olvidamos, nos centramos en los currículos, en los contenidos, y se nos olvida aterrizar eso para los niños. Por ejemplo, los niños de primero de la ESO, que son niños. Entonces ellos necesitan un contexto, necesitan un para qué. ¿Para qué me va a servir esto? Oye, pues hay cosas que es un poquito más difícil contextualizarlas, sobre todo a niños tan pequeños. Pero la biología precisamente es una asignatura que se le puede dar un contexto siempre a todo, adaptado siempre al nivel, ¿no? Pero sí, es cierto que es súper importante y el tema de la biología emocional es un concepto que no está en el currículum, es un concepto nuevo, vamos a decir, siempre ha estado ahí, pero no se habla de ello. Entonces yo cuando lo descubrí, lo adopté y para mí fue una revolución que todavía estoy intentando integrar yo en mis clases, pero a veces pues hace falta un periodo de aprendizaje, vamos a decir, conmigo y con los niños también. Y tengo que decir también que no todas las clases son iguales, ni todos los niños son iguales, ni todas las generaciones son iguales. Entonces al final los profesores nos adaptamos un poco a lo que tenemos, con lo que podemos y un poco vivir el momento también. El profesor es mucho eso. También. Carla, nosotros justamente nos conocimos durante tu embarazo. Esa súper suerte que tengo yo de conocer a mujeres maravillosas y que después sigan en el camino de mi vida. Y viviste un embarazo súper hermoso, súper armonioso.
cuidándote tú, cuidando tu pareja, cuidando tu alimentación, tu ejercicio físico y todas esas cosas. O sea, realmente. Y luego llegó el parto y llegó el nacimiento de tu pequeña. Cuéntanos tu experiencia, ya no solo durante el embarazo, sino después en el posparto, y cómo a día de hoy tu vida ha cambiado, inclusive tu carrera profesional también va con un enfoque diferente después de que te has hecho madre. Bueno, es cierto que tuve la suerte de tener un embarazo maravilloso, pero es también cierto que el embarazo y el parto estuvo rodeado de, bueno, de muchas cosas. Yo soy una persona con tendencia a ser muy perfeccionista y muy organizadora. No voy a decir organizada, pero sí organizadora. Y siempre digo que mi hija llegó a este mundo a demostrarme que las cosas no son siempre como planeé. De hecho, por lo general no lo son. Y ese fue mi gran shock. Lo que ocurrió, mi hija ahora mismo tiene 2 años y cuando estábamos en el 2022, yo estaba empezando a prepararme para una oposición de profesorado que tendría lugar, calculábamos que en el 2023. Entonces, mi marido se declaró y nos comprometimos en el 2022. A mí, después del momento de felicidad, de repente me quedé así, digo, espérate, porque tengo la posición en el 23, y él me dijo, tranquila, lo organizamos todo, haces la posición en el 23 y nos casamos el 24, y así tenemos tiempo con tranquilidad para organizarlo todo. Y efectivamente empezamos a organizar todo, cogimos fecha, cogimos sitio, reservamos todo. Él tiene familia de fuera, así que teníamos que avisar con tiempo de antelación para el 2024, septiembre. 2 semanas después de terminar todo ese proceso, nos sale un comunicado de que la oposición, en lugar de ser en el 2023, va a ser en el 2024, en junio. Ahí ese momento yo me quedo así, yo que tengo tendencia además a ponerme muy nerviosa y los picos de cortisol se me suben enseguida. Mi marido me dijo, tranquila, organizamos primero las cosas de la boda, luego paramos, estudias, haces la posición tranquila y cuando terminas la posición en junio, terminamos las últimas cosas y ya en septiembre nos casamos tranquilos. Vale, perfecto, empezamos con eso y en agosto del 2023 nos damos cuenta de que estoy embarazada. Nosotros queríamos ser padres, pero la idea era esperar un poquito más, no esperábamos que fuera a ser todo tan rápido. Y cuando empiezo a hacer cuentas, salgo de cuentas en mayo y el examen es en junio y me caso en septiembre. Así que, ¿Ves? Como ella es tan organizadora, pues eso, un mes una cosa, un mes otra, un mes otro. Total. Muy bien. sí, Todo Lo que pasa es que a lo mejor no había caído que eran 3 cosas tan intensas de organizar. En esa boda se sirvió agua, te lo digo yo. Sí. Efectivamente, un proceso que todo el mundo hace con bastante tiempo de antelación. De hecho, mi idea era hacer cada año una cosa, pues la vida me dijo, pues no, todo junto, todo a la vez, y en menos de 5 meses vas a hacer todos los procesos a la vez. Se me pasó por la cabeza no presentarme a la oposición y quitar un poco algunas cosas. La boda no la podía quitar, pero no. Dije, mira, llevo preparándome desde el 2021. Creo que es el momento, a pesar de todo lo que está pasando, no importa. Empecé a mover papeles, tuve que pedir permiso para poder lactar durante el examen con un montón de tiempo de antelación. Recuerdo ese certificado. Recuerdo ese certificado que poco se habla. Si ya en el episodio anterior hablábamos de lo poco que se cuida a las madres y a las mujeres embarazadas y las necesidades que tienen, porque vivimos en un mundo súper rígido y estricto con unas normas de productividad, de decir, ya no hablemos en temas y situaciones burocráticas donde hay algo que se sale de la normalidad, como es el proceso de estar amamantando a tu hijo y presentándote a un examen de oposición que dura 3, 4, 5 horas seguidas. Sí. Entonces, donde para hacer cosas fisiológicas y muy necesarias como ir al baño a hacer pipí, como echarte algo a la boca para no desmayar, para que no te desmayes de la falta de glucosa. No me sale la palabra. No ves que estudié en el colegio público. Y dices tú, o amamantar a tu hijo, porque al final en 5 horas con lactancia materna exclusiva estás así de cargada y el niño llorando ahí afuera que tú lo escuchas. Sí. Madre mía, que tuviste que presentar papeles, certificados, de todo, para que te dieran permiso para algo tan fisiológico como es alimentar a tu hijo. ¿Te lo dieron? Sí, sí, sí. De hecho, tengo que decir que fue un proceso muy agradable para mí. En todo momento me ayudaron muchísimo, me sentí muy acompañada. Enseguida vino una persona en cuanto llegué. Bueno, eso fue un show, porque yo llegué con el carro, con el bebé, con mi marido, con el flotador de las hemorroides, porque no me podía ni sentar.
Y claro, eso fue un espectáculo, todo el mundo nos miraba, yo iba a lo mío, pero quiero decir que no deja de ser una situación un poco diferente. Entonces llegó un chico de la consejería, súper bien, enseguida me sentí acogida, me dijo, no te preocupes, vamos, cuando sea el momento, yo vengo y te aviso, entro al examen, te llevamos a una sala para que mamá estés tranquila con el tiempo que necesites. Mi almohada de lactancia, que era enorme, además también llamaba un montón la atención. Y eso sí, tiene que estar una persona contigo en la sala. Tú ya a esas alturas, después de un mes de haber amamantado, tú dices, mira, eso es lo de menos. Y luego cuando terminé de amamantar, que me tomé el tiempo que necesité, me descontaron me añadieron ese tiempo al final del examen. Entonces, pues fue todo, desde llegar a la sala de examen con el flotador, con mi marido en la planta de abajo, con el bebé durmiendo, y yo efectivamente con la oreja puesta, de vez en cuando estaba escribiendo y de repente decía, ¿ese es mi bebé? No era nada, ¿vale? Pero yo estaba metida en el examen y de repente me venían las señales de mamá falsas, hasta que en un momento sí que la escuché y sí que pensé, ya se está acercando el momento. Nada, en 2 minutos llegó el chico, entró, ya es el momento, salí. Muy bien, tengo que decir que el proceso fue complicado, pero que me sentí muy acompañada. Eso sí, de verdad que no tengo más que buenas palabras para eso. Bueno, y al final tu hija nació el mes de En mayo. mayo, o sea que ella sí que cumplió con los ordenos que es su madre, de que su fecha probable de parto mayo y nació en mayo. Bueno. Ella se quedó hasta el final. Yo quería un parto natural y en todo lo que ello implicaba, hasta el punto que se pudiera dentro de la salud mía y de la niña. Y ella nació el día que yo cumplía las 42 semanas. De hecho, cuando me puse de parto y ya me dijeron, sí, estás de parto, digo, vale, pues cancela la cita porque dentro de 6 horas tenía cita para que me indujeran el parto. Ya, cancélala porque ya estoy de parto. Así que fue un parto muy, muy largo. Fueron 42 horas desde que me dijeron, estás empezando a estar de parto, esas dilataciones poquito que empieza, hasta que la niña salió. Fueron 42 horas. Fue un parto bueno, en el sentido de que no hubo ningún momento riesgo ni para ella ni para mí, pero fue muy agotador. Todo lo que comía lo vomitaba, di unos gritos que seguro que si alguna madre que estaba en la planta de maternidad en ese momento se acordará de mí, porque yo tenía unas reacciones como si estuviera ya pariendo. Y de hecho la matrona se preocupó, hubo un cambio de guardia y se preocupó porque dijo, es que tú estás ya vocalizando como si estuvieras en parto. Y lo que ocurría era que mi hija chocaba contra el hueso del pubis. Entonces mi cuerpo entero empujaba, pero la niña no bajaba por el canal porque bajó hasta un poco de la placenta, pero ella no. Hasta que esa matrona, que la verdad es que nos salvó de una cesárea, seguramente, se dio cuenta y me hizo una maniobra que tú seguro que sabes cuál es, Chasi, que me empujaba durante las contracciones, me impresionaba hacia adentro para desencajar a la niña del hueso del pubis. Entonces, bueno, una vez ya terminaron esa... Me está doliendo el cuerpo. Me lo estoy imaginando. La que ha parido 3 veces le está doliendo el cuerpo, ¿sabes? Sí, fue muy... Aquí todas somos madres, todas sabemos lo que es. Fue muy doloroso. Esa parte fue muy dolorosa. Además, yo no quería epidural, yo era muy cabezota, no quería epidural, quería un parto natural y lo luché hasta las 26 horas de contracciones. Sí. Y ya después de esa maniobra que dolió más que todo el parto entero, dije, no puedo más. No puedo más. Mi marido me dijo, tenemos que empezar a plantearnos hasta qué punto vas a seguir con lo de no epidural. Y yo dije, no, ya, esto ya no es dolor, esto ya es sufrimiento. Y no puedo más, estoy agotada, todavía queda lo más duro, no puedo comer, no puedo descansar. Y ya ahí renuncié a mi sueño, vamos a decir, de mi parto natural en la piscina, en el paritorio 8, que bien. Y epidural, pero súper bien. También tengo que decir que llegó un matrón, enseguida me dijo, como tenía mi plan de parto, sabían que yo quería un parto natural, no te preocupes, vamos a hacer un parto natural aquí lo más natural posible, te vamos a poner aromaterapia, música, me bajaron las luces, pude dormimos un rato después de la epidural, me pude recuperar, menos mal, porque después venía todo lo que todas sabemos, la parte siguiente, ¿no? Y bueno, cuando yo quería un parto natural y tuve epidural, me pincharon la bolsa, ¿Oxitocina endógena? No llegaron a ponerme, pero estuvieron a punto. Estuve con riesgo de cesárea también porque llevaba mucho tiempo empujando ya y me vieron qué tal. Al final no fue así, pero sí que hubo forceps y episiotomía. O sea, tuve el pack casi completo. Sí, sí. Todo lo que pone en Todo los libros de incluido. obstetricia te lo llevó mi amiga. Todo incluido. Correcto. Pero muy bien.
Al final muy bien, como digo, fue muy largo y muy duro físicamente y emocionalmente para mí, pero la niña nunca estuvo en un momento de riesgo, yo tampoco, a pesar del agotamiento que podría considerarse un tipo de riesgo, ¿no? Pero no. Entonces ahí tengo que dar muchas las gracias porque podría haber pasado pues muchísimas cosas al ser un parto tan largo, ¿no? Pero claro, ya empezamos la maternidad, la oposición y después la organización de la boda con un parto muy largo y muy agotador. Entonces ahí ya empezó mi carrera contrarreloj emocional y de todo. Así fue, pues tuve una semana que encima me puse mala, en cuanto llegué a mi casa me puse mala, estuve 2 semanas de descanso y me puse a estudiar. Con la niña en un brazo, cada vez que venía mi marido me la traía, le daba el pecho mientras seguía estudiando. Mentalmente, ¿cómo podías? Iba en automático, como hacemos muchas veces las madres que dices tú, tengo que hacer esto, pues vale, pues como pueda, lo que pueda. Y viste, o a lo mejor reconociste que te costaba más a lo mejor concentrarte y captar más información que antes cuando estudiabas embarazada o cuando estudiabas sin haber estado embarazada. Sí. De hecho, eso es algo que yo creo que, si no todas, la mayoría de madres hemos sentido, que es que nuestro cerebro ya no vuelve a ser el mismo. Nunca más. No sé si, iba a preguntar, no sé si algún día llegará a ser el mismo, pero para mí fue un reto emocionalmente hablando porque tuve que aprender a estudiar de otra manera. Yo estudiaba de una forma toda mi vida estudiando y tenía como mi manera de estudiar, mi forma de estudiar, lo que me funcionaba. Y ya en el embarazo empezaba a intuir que eso ya no me estaba funcionando. Y efectivamente, después del parto, con toda esa revolución, pues no me funcionaba igual. Y tuve que buscar otras maneras, tuve que apartar un poco mi perfeccionismo, mi querer hacerlo todo bien y todo perfecto, para decir, voy a hacerlo como pueda, con lo que tengo y con lo que hay, porque más no puedo. Y además también con la culpa de estar dedicando ese tiempo que se supone que debería estar de conexión con mi bebé, ella y yo, y mi marido, la burbuja. Pues no, yo estaba compartiendo ese momento con una oposición que para mí era emocional. Ya venía antes de estar embarazada con un bagaje bastante denso, ¿no? Entonces, bueno, pues la oposición fue bien, tuvo las 2 fases, la primera muy bien, como comentaba, me dejaron amamantar, el examen fueron al final duró entre que llegábamos y demás unas 5 horas, efectivamente en medio hubo que amamantar. Y muy bien, esa fase bien, luego con el correspondiente bajón emocional después de hacer semejante esfuerzo, ¿no? El problema en la segunda fase sí fue un poco más complicada, emocionalmente fue más dura porque había que presentar, había que exponer, había que hablar, yo no había dormido, como todas aquí nos ha pasado, y tener que presentarte a hablar, a exponer algo cuando tu cerebro no está. Y entonces me dio un ataque de ansiedad antes de entrar, entré llorando prácticamente, no expuse como me hubiera gustado, bueno, pues toda esa, ¿no? esa cadena de cosas. Al final me quedé a 1,5 puntos de aprobar la oposición, pero bueno, bastante bien, yo ya había bajado los estándares, yo ya iba un poco a supervivencia y al final pues ese esfuerzo ha tenido sus frutos de una manera o de otra a nivel positivo, también negativamente. Eso te iba a decir, es decir, al final esto pasa factura, ¿no? Sí. Es decir, la factura se llama depresión postparto. Sí, sí. Y además, bueno, claro, yo no tuve tiempo de tener depresión postparto después de la oposición porque tenía que preparar la boda. Entonces, pues eso también fue un proceso muy bonito, pero también muy estresante. Cambiamos cosas porque ahora había que adaptar una boda a una boda con un bebé de 3 meses que tenía en ese momento, de lactancia materna exclusiva. Bueno, fue también un proceso. Fue muy bien. La boda fue muy bonita, todo salió muy bien, pero en el viaje de novios, ahí cuando me relajé, vino todo. Vino un bajón tremendo, vinieron pensamientos intrusivos muy fuertes y ahí recuerdo un día en concreto que yo llegué a pensar que todo estaría mejor si yo no estuviera. En la luna de miel. Se supone que en el momento y en los días más felices de tu vida. Sí, pero tú lo expresas y lo dices con toda la razón. Muchas veces cuando estamos en una situación de estrés y de agobio del corre-corre del día a día de la vida, cuando uno para, es cuando realmente el cuerpo deja florecer todo aquello que hace tiempo que seguro que te gritaba, pero nunca le hacías caso porque estabas en tu vida tan organizada.
Si yo estaba obstinada a lo que iba a hacer, ya había tomado la decisión y lo iba a hacer y ya está. No tenía tiempo, no había dado tiempo para pensar, ni siquiera como bióloga para analizar qué era lo que eso iba a hacer a mi cuerpo. Yo no lo pensé, yo simplemente pues fui en la rueda. Y ahí pues efectivamente vino todo y vino una depresión postparto que me duró hasta hace poco, más de 1 año y medio. Fue un proceso muy duro, vino como todo muy junto. Todo lo que entiendo o lo que me habían descrito que tenía que pasar en los primeros meses, a mí me vino todo junto al final, también me vino la menstruación, entonces pues fue como todo se me juntó y fue muchísimo para mí. Entonces pues en ese momento de oscuridad vinieron pues muchas dudas, muchos pensamientos de todo tipo que todas las madres creo que hemos tenido, pero fue como muy de repente. Y en ese momento de oscuridad obviamente pedí ayuda. En cuanto tuve ese momento de ese pensamiento tan fuerte de todo estaría mejor si no estuviera yo, lo primero que hice fue pedir ayuda, porque ya detecté, gracias a las charlas de preparación a la maternidad, que cuando es normal y cuando no, y eso no lo era. Lo primero que hice fue pedir ayuda y fue lo mejor que hice. Pero estaba en el proceso y sentía que me faltaba algo. Tomaba suplementos, hacía terapia, hacía deporte, pero sentía como que había algo que no terminaba de funcionar, había algo que no terminaba de conectar. Yo con mi hija había momentos que yo pues no sentía una conexión, que ahora entiendo que no era tan así, pero en ese momento yo lo veía de esa forma, en esa vorágine de... ¿Cuánto tiempo tenía la niña en ese momento? En ese momento ella tenía 4 meses, Ujú. 4 o 5 meses más o menos. Desde entonces hasta que tuvo más de 1 año y medio, fue ese proceso para mí. Y un día recuerdo que, no recuerdo qué estaba haciendo exactamente, pero me vino un pensamiento, me vino un recuerdo de la carrera de biología, una profesora de Fisiología Animal 1, que nos dijo, muchas depresiones postparto llegan por una falta de omega 3. Yo ya había escuchado hablar del omega 3. Yo me tomaba suplementos en ese momento, pero esa frase algo produjo que de repente empecé a conectar y dije, claro, y si la base de los sentimientos que yo tengo viene porque me falta algo o porque algo no está funcionando bien o porque... Y entonces empecé a investigar, volví a coger apuntes de la carrera, volví a ver la oxitocina, la serotonina, todo eso desde otro punto de vista y así fue como descubrí la biología emocional. Y a raíz... Es más que muchas depresiones, aunque no sean posparto, también el tema del omega 3 ayuda muchísimo porque es una de las sustancias que más utiliza el cuerpo para tratar los procesos inflamatorios. Y una depresión y una ansiedad también es un proceso inflamatorio. Efectivamente. Además es el precursor de muchísimas cosas que necesita el cuerpo para funcionar en equilibrio y en armonía, ¿no? Y yo ya había escuchado eso, pero no sé por qué, necesitaba como ese punto de conexión con mis raíces, ¿no? Con mi carrera, con la biología, con mi forma de ver las cosas. Y a raíz de ahí pues empecé a hacer cosas diferentes, pero sobre todo lo que más me ayudó fue dejar de sentirme culpable, dejar de sentir es que yo soy así, este es el tipo de madre que soy. Yo me sentía, yo no soy el tipo de madre que yo pensaba que iba a ser, soy esta y es un papel que no me está gustando, no es el tipo de madre que yo quiero ser. Y me preguntaba, pero ¿será este el que yo voy a ser? Una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que hay. Y cuando conecté un poco con la biología emocional, dejé la culpa de lado y dejé de sentir, esta soy la nueva yo, a sentir, a escuchar a mi cuerpo. A esto es una señal de que mi cuerpo necesita esto o lo otro. No es que yo sea así, es que estoy de esta manera, por ejemplo, deshidratada, o es porque no he dormido bien, me falta omega 3, hoy no me he tomado un momentito para respirar. Y a raíz de ahí pues fui liberándome de la culpa, dejando de juzgarme, y ahí fue cuando empezó el proceso de curación. Carla, yo siempre digo a mis pacientes que al final se nos olvida que nosotros también somos animales. Lo que pasa es que somos animales que vivimos enclaustrados en unos hogares, ¿no? En un trabajo, en un edificio o en un coche. Y si perdemos esa parte animal, como es conectar con la naturaleza, coger sol, descansar, ¿no? Escuchar tus propios ritmos, conectar contigo misma, con lo que te rodea alrededor, con la brisa, pues todo eso tiene sus consecuencias. Sí, efectivamente, por lo menos a mí lo que me pasó es que yo intentaba todo eso, pero era como que no terminaba de conectar. Claro. Como que cuando estás en un estado, tú lo sabrás, que cuando estás en un estado muy
profundo, por mucho que lo hagas, no terminas de haber ese punto de unión, ¿no? Entonces, pues sí. Y bueno, gracias a eso, pues empecé a salir de ese bache oscuro y empecé a verme diferente. Y pensé, seguro que más de una madre tiene ese sentimiento, sobre todo la culpa, ¿no? Que es como una cosa muy constante en la maternidad, en nosotras. Y le grité a mi hijo y qué mal me siento, ese no es el tipo de madre que quiero ser. Pero a lo mejor no es el tipo de madre que eres. Es porque estás así por otra cosa ajena a lo que tú quieres. Mira, la culpa esa, yo creo que nos acompaña toda la vida, de las madres, ¿eh? Toda. Porque te vas a tomar un cafecito con una amiga y te sientes culpable porque dejaste a la chiquilla o al chiquillo y te decía que querías ver a qué hora llegabas a casa y tú aquí tomándote el café, ¿no? O la culpa porque no pudiste ir a la reunión de padres. O la culpa porque no pudiste llevarlo al parque. O la culpa... Y esa es una mochila muy pesada que tenemos que aprender a gestionar porque emocionalmente nos castiga mucho. Sí, y de hecho, relacionado con eso, uno de los mayores actos de amor que yo he hecho en la maternidad ha sido cuidar de mí. Porque entendí que si yo no me cuido de mí, yo no puedo cuidar. Y toda la dinámica familiar y todas las emociones familiares, todo se ve afectado. Entonces, a través de ahí, pues empecé a verlo de una forma totalmente diferente y empecé a ser como más buena conmigo misma, ¿no? Si tengo tanta paciencia y entiendo las perretas de mi hija o entiendo por qué no me entiendo a mí. Y las perretas que te va dando tu cuerpo y te va avisando tu cuerpo, que nunca le hacemos ningún caso. La verdad es que yo creo que el secreto de vivir la maternidad en calma, dentro de que esto es un terremoto y no hay calma nunca, es quitarnos un poco ese sentimiento de culpa y quitarnos un poco de encima la responsabilidad que nos ponemos nosotras mismas de más y más y más y más. Es decir, cada vez hacemos 1.000.000 de cosas. Probablemente tengamos una compañera o un compañero de viaje en esto de la maternidad, de la paternidad, que también da lo mejor de sí mismo, pero nosotras nunca nos quedamos satisfechas. Es decir, nosotras que somos las madres que gestamos y que parimos, parece que si hacemos 1.000 cosas, siempre nos entra la culpa de podía haber hecho 1.002. Y si no hago 1.003, pues parece que no soy tan buena madre, ¿no? Y muchas veces si una no es capaz de escucharse a sí misma y de analizar todo eso, llega un momento en que el estrés, la ansiedad y la autoexigencia a nosotras mismas hace que nos enfermemos. Claro, tenemos que buscar un equilibrio entre la madre que queremos ser con un estándar realista, ¿vale? No es lo mismo ser madre al 100% del tiempo que ser madre trabajadora, y de eso tenemos que ser conscientes. Y ser conscientes implica que si hoy no he tenido paciencia con una situación con mi hija, pues viene porque yo también tengo otras cosas con las que lidio durante el día. Y ser buenas con nosotras y decir, oye, es que es normal que hayas reaccionado de esa manera, no es que tú estés siendo el tipo de madre que no quieres ser, por no decir mala madre, ¿no? Porque hay muchos tipos de madre, a lo mejor yo no quiero ser ese tipo de madre. No, lo que pasa es que tu cuerpo te está avisando, oye, aquí hay algo que no está funcionando bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es escucharnos más y tomarnos esas cosas, esas desviaciones de lo que nosotros queremos como normalidad, como gritos de socorro de nuestro propio cuerpo. Y para eso tenemos la biología emocional. Me ha encantado el spot publicitario de la biología emocional. Quiero un libro de biología emocional. Sí. ¿Te has planteado tú con tu descubrimiento y con eso que te ha salvado, que fue la frase de tu profesora de la universidad? Es decir, ¿te has planteado escribir un libro o hablar más y divulgar a lo mejor como estamos ahora en el siglo XXI en redes sociales sobre biología emocional? Sí, de hecho estoy divulgando en redes con vídeos así un poco más explicando procesos y demás, un poco así de forma más divulgativa, más cercana. Y ahora estoy con una newsletter hablando pues, de una manera un poquito más profunda sobre biología emocional, sobre los procesos, sobre cómo funciona, algunos tips, porque yo creo que esto es algo, un punto de vista que más gente necesita escuchar, que más gente necesita para decir, oye, pues mira, pues ahora que se habla tanto de la oxitocina, de la serotonina, del cortisol, pues conectar, oye, pues sí, es que tengo el cortisol alto por esto y por eso he reaccionado de esta forma. Y que al final la biología emocional no es algo que solo afecta a las madres, sino mujeres, hombres, niños, bebés, es decir, todas las edades. Sí, efectivamente, es una forma de comprender nuestra biología interna que nos acompaña pues, desde que somos concebidos
para toda la vida, en todos los procesos de nuestra vida, tanto hombres como mujeres. Así que es verdad que las mujeres pues tenemos pues, como más altibajo, también somos más autoexigentes, nos castigamos más, entonces pues viene mejor, vamos a decir, más fácilmente esta explicación para comprendernos nosotras mismas, porque al final el objetivo es vivir mejor. Y vivir mejor pasa por sentirnos mejor, tratarnos mejor, estar más en equilibrio y hacer cosas que nos gusta hacer, reaccionar como queremos reaccionar. Esto pasa por cuidarse más, sobre todo las madres. Pero fíjate tú que siempre nos meten en la cabeza y lo escuchamos a diario, que las mujeres nos tenemos que cuidar más y tenemos que cuidar y tener más relaciones sociales y más tiempo pues, para relacionarnos con los demás y hacer cosas placenteras, para hacer gimnasia, para hacer deporte, para mantener viva la llama del amor y de la pasión. O sea pero realmente tampoco nos incitan mucho a cuidarnos a nosotras mismas desde nuestra perspectiva y nuestra necesidad, no de la necesidad exterior que todo el mundo piensa que necesitan las mujeres, que sí, que sé que necesito ejercicio de fuerza para llegar a ser una anciana con los huesos un poquito más fuertes, pero dentro de las emociones cada persona tiene la suya y cada persona tiene una necesidad diferente, o sea que realmente el descubrimiento de la biología emocional, es decir, lo que lleva es a eso, a decir, escúchate tú, porque tu necesidad, aunque estés en un proceso de maternidad, es totalmente distinta a la de la otra que está en el mismo proceso. Exactamente, la biología emocional es un viaje interno hacia uno mismo. Y escucharse más, que parece que hemos perdido esa conexión. Es cierto que hay que hacer más deporte, todas las recomendaciones médicas, pero nos hemos olvidado de conectarnos con nosotras, de escucharnos a nosotras. A lo mejor tú llevas teniendo sed todo el día y no te has dado cuenta, porque estás a 1000 por hora haciendo un montón de cosas, pensando en un montón de cosas y no te has parado a pensar, oye, es que tienes sed. O lo postergas. Exactamente. Entonces, esto se trata de escucharnos y ponernos a nosotras primero en ese sentido, porque si nosotras no estamos bien, no podemos cuidar. Yo siempre pongo el ejemplo de los aviones. ¿Qué es lo que te dicen cuando hay una urgencia en los aviones? Póngase usted primero la mascarilla y luego se la pone a los niños o a las personas dependientes. Porque si tú no estás bien, tú no puedes cuidar de otra persona que necesita de tu apoyo para cuidarse. Entonces, y es que al final, Carla, los niños no solo quieren mamás y papás presentes, los quieren sanos. Efectivamente, porque sano implica pues todo lo que la crianza emocional vive en una burbuja de que todo es perfecto y todos estamos con la oxitocina como tiene que estar y el cortisol como tiene que estar. No es ideal, no va a ser ese mundo perfecto siempre, pero sí que para poder llegar a lo más parecido pasa por escuchar nuestras señales. Y eso es algo que yo, por ejemplo, no estaba haciendo. Yo no me había escuchado a mí misma y no estaba escuchando que igual era demasiado, que me iba a pasar factura, que este proceso que no iba a poder con todo esto con una manera más ordenada a costa de mi salud mental. Eso que yo era consciente de que lo que estaba haciendo podía pasar factura a mi salud mental. Tenía un acompañamiento durante todo el proceso, pero yo no contaba realmente con el batacazo real que yo creo que vivimos todas las madres en el momento en el que nos pueden hablar de maternidad todo lo que sea, pero cuando llega el momento es cuando decimos, vale, era esto. Sobre todo por eso, porque cuando después una pasa un proceso de salud mental en el posparto, yo creo que ya en casi todas las clases de preparación a la maternidad, a la paternidad, conocidas como preparación al parto, o en casi toda conversación de mujeres, siempre se habla de eso, de decir, oye, de las emociones en el posparto. Ya bastante hemos avanzado, porque Sí. antes solo se hablaba de puntos de dolor y de poco más, y de pechos y de lactancia. Ahora, bueno, ya vamos hablando de más cosas de salud mental y de tristeza puerperal y de cosas así. Pero cuando realmente una toca fondo y una necesita ir a terapia y una tiene ideas de suicidio, eso la gente no lo cuenta. Es decir, al final la basura se queda en casa. Y por eso muchas veces nosotros tenemos este compromiso desde Psicomatrona de hablar de maternidad real. Y la depresión posparto y la psicosis puerperal, que es un temazo del que creo que todavía no se habla nada, pero está ahí. Es decir, y de los deseos e intentos de autolisis en mujeres durante el posparto, es algo muy duro y que se vive en soledad. Que es lo peor, de decir, el sistema sanitario está ahí, las familias están ahí, los profesionales están ahí, nuestros hijos y nuestras hijas están ahí, pero no hay nada que nos llene el corazón y el alma y que nos dé un ápice de luz. Sí, es que de hecho ya hay estudios que demuestran, porque decías que eso se vive en soledad,
pues ya hay estudios que demuestran que la vida se alarga con relaciones sociales, estando con gente, compartiendo, con tribu. Sí que es verdad que ahora siento yo que soy madre relativamente nueva, que está habiendo una lucha, vamos a decir, para ver más tribu entre madres y demás, que hablamos más entre nuestras cosas. Este podcast es un ejemplo de ello. Pero todavía falta un poquito más de tiempo para romper ese estigma social. Y yo personalmente creo que para romper ese estigma social, primero tenemos que escucharnos nosotros y aceptar nosotros las cosas. Decir, oye, pues yo pasé por esto. Hay gente que yo creo, por lo que escucho, que no es que no lo quieran contar, es que a lo mejor no son del todo conscientes de la gravedad de lo que han pasado. Porque no han parado a pensar, a analizarse, a decir, oye, pues yo sentí esto. Y hasta que no lo escuchas, no los ves y empiezas a pensar, dices, oye, pues sí, a mí también me pasó. Carla, para ir terminando, ¿qué señales consideras que, en este caso, una mujer debería tener en cuenta que nos puede estar indicando el cuerpo de que a nivel biológico algo puede que no esté yendo bien? Hombre, lo primero, reaccionar de maneras que no son las habituales en nosotros o que no son las habituales en general, porque a lo mejor nosotros no nos habíamos dado cuenta hasta que nos hemos convertido en madre, pero somos una persona que salta muy rápido, que enseguida pues te pone nerviosa una cosa que no... Por ejemplo, yo ponía el ejemplo del sonido de las cucharillas. Había un momento del posparto que el sonido de las cucharillas en una taza me molestaba. Eso no era algo lo que yo solía pensar antes. Era como algo fuera de lo habitual. Y eso eran pues como señales, ¿no? Pues eso, tener menos paciencia, tener sueño pero no poder dormir, tener como esa ansiedad, esa sensación de nerviosismo continuo, aunque no haya una razón, ¿no? Ese estado de alerta que llamamos de cortisol por las nubes, sientes que va a ocurrir algo terrible cuando en realidad no va a pasar nada. Pero vamos, yo creo que todas, si nos paramos a respirar y a escucharnos, que a veces necesitamos un poquito más de tiempo, cada una tiene sus procesos y sus momentos y sus maneras, todas notamos cuando algo no está yendo bien. A lo mejor nos lleva eso, un poquito más de tiempo, un poquito menos, pero todas sabemos, oye, yo no reacciono así. Yo no soy una persona que grita. O no quiero ser una persona que grita. A lo mejor lo he sido, pero no es el tipo de madre que yo quiero ser. Eso se puede cambiar. Ese tipo de reacciones es algo que se puede ir, pues se puede ir tratando, tú lo sabes también. Así que yo creo que lo que recomendaría es hacer un ejercicio de autoanálisis, de decir, ¿estoy siendo la versión que yo quiero ser? Como madre, como profesional, como amiga, y de ahí ir tirando del hilo. Y empezar a preguntarte, ¿qué es lo que necesito? Es que anoche no dormí mucho, la verdad. Pues igual es lo que necesito es una siesta. Es que hace mucho tiempo que no veo a mis amigas y estoy como que no quiero ver a nadie, pero en el fondo sí. Pues igual lo que necesitas es eso. Pero bueno, siempre recomiendo que si son cosas muy fuertes como la que sentí yo, la clave es pedir ayuda a profesionales, siempre. O sea, ante la duda siempre hay que pedir ayuda. Porque a veces, por mucho que meditemos o entremos hacia adentro, hacia nosotros, hasta que no lo hablemos con alguien, no sale. Uh-huh. Está claro. Y creo que es súper importante tener a alguien que te sostenga. Porque yo conozco muchísima gente, sobre todo muchísimas mujeres, que les da miedo parar para escucharse. Es decir, porque después no son capaces de sostener eso que va a aflorar. Y son cosas que en la maternidad siempre sucede. Es decir, la maternidad es un proceso en el que afloran todos los miedos, las inseguridades, inclusive esas cosas que te han pasado antes y que no has terminado de solucionar y de resolver. Entonces, claro, a veces es importante que en el proceso de maternidad y de crianza tengas a alguien que te ayude a sostenerte a ti misma. No físicamente, sino emocionalmente, porque puede salir de ahí mucha basura, como dicen a veces, que tú no eres ni quieres ver, pero tampoco quieres compartir. Entonces hay mucha gente que busca un profesional sanitario para que te acompañe en el posparto, sobre todo de psicología. Por eso, porque dices, oye, yo tuve una infancia difícil, yo tuve algunas complicaciones en mi vida, algunas experiencias que me han hecho ser la persona que soy, pero a veces la maternidad te da la oportunidad o a tocar fondo, que dices tú, ya más abajo no puedo ir, es decir, pero bien acompañada te da la oportunidad de volver a renacer como la ave fénix. Entonces, yo quiero que todas las mujeres tengan este ápice de esperanza y que sepan que aunque a veces la maternidad es un proceso
que te remueve y a veces te hace tocar fondo, viene acompañada por los profesionales sanitarios y por la tribu que tú elijas, puede ser que te haga renacer y te haga convertirte en una mejor persona que ya por fin se merece ser feliz. Sí, todas. Y además es como que nos surge una emoción de queremos ser nuestra mejor versión, ya no solo por nosotras, sino por nuestros hijos, que tiene que pasar por nosotras primero, pero surge como ese, quiero ser buena madre, quiero estar equilibrada porque quiero ser ese tipo de madre para mis hijos. Entonces vamos a aprovechar ese empujón para convertirnos en nuestra mejor versión. Y convertirse en nuestra mejor versión empieza por escucharse. A veces es un poco más complicado, como tú dices, porque hay resistencias, porque hay otras cosas que nos cuesta, pero para poder llegar a resurgir, como dices tú, como el ave fénix, tenemos que pasar por ese proceso. Entonces, yo creo que la maternidad es un momento increíble para entrar en ese momento y convertirte en el tipo de madre que quieres ser. Carla, muchas gracias por haber compartido esta historia en la que seguramente muchas mujeres o bien se están viendo representadas porque están pasando por un proceso similar ahora mismo o se ven representadas porque les ha ocurrido ya, ¿no? Y creo que poner voz a historias como esta nos hace aterrizar mucho más en lo que es la maternidad real y no la maternidad idealizada, que es muy diferente. Y sobre todo, pues aprender esa importancia que tiene nuestro cuerpo, que no se nos puede olvidar que somos animalitos, que lo que ocurre en el cuerpo influye en nuestra mente, en cómo nos sentimos. Y también sabemos que lo que ocurre muchas veces en nuestra mente también influye también directamente en nuestro cuerpo. Entonces, por eso hay que cuidarlo como un gran templo en el que sentirnos seguras, en el que sentirnos a gusto y en el que sobre todo nos amamos a nosotras mismas y nos sintamos sanas, ¿no? Para poder maternar y vivir, ¿no? Dentro de la felicidad y el bienestar que cualquier persona pues merece. Totalmente de acuerdo. Esa es la forma de vivir plenamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, si quieres seguir ayudando a que este podcast crezca, recuerda pues suscribirte al canal, compartir este episodio, esta entrevista súper linda que hemos tenido con Carla y en la que hemos aprendido un montón. Y nos vemos en el próximo episodio.